Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Señor, si esas fueran las únicas palabras de esta adoración, pudiéramos repetirlas, Señor, todo el día, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, gracias porque tu mirada, Señor, está puesta en nosotros. Por eso estamos aquí en esta mañana. Señor, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por una semana más de vida que tú nos has dado. Señor, gracias que podemos estar aquí en esta mañana para adorarte en espíritu y verdad. Señor, gracias, Señor, porque estamos aquí para ver, Señor, dónde tú quieres que estemos, Señor, a través de tu palabra. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que han tenido una semana difícil con su salud, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía están batallando contra el cáncer y contra tumores, Señor. Ayúdalos, Señor, a mantener sus vistas, Señor, en ti. Señor, que sigan tomando el tiempo, Señor, para adorarte y bendecirte. Te pedimos, Señor, que tú nos hables de una forma diferente en esta mañana. Señor, que tú nos quebrantes en esta mañana. Señor, que tú nos transformes en esta mañana. Señor, que podamos salir de aquí, Señor, entendiendo y sabiendo quién es nuestro prójimo. Y a ti te daremos siempre la honra y la gloria que tú solo te mereces, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras dudas, nuestros afanes. Señor, te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Te suplicamos, Señor, que salgamos de aquí diferente que como hemos entrado. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Creo que la realidad de la vida es que la mayoría de nosotros queremos ser héroes a alguien. Nosotros como padres queremos serle héroes a nuestros hijos. Nosotros como abuelos queremos serle héroes a nuestros nietos. Nosotros como tíos, como tías queremos serle héroes a nuestros sobrinos y nuestras sobrinas. Nosotros en el trabajo queremos serle héroes a alguien. Pero yo creo que la otra mayoría de las personas pensamos que jamás nosotros vamos a ser héroes a nadie. Creo que la otra parte pensamos que jamás nosotros vamos a tener una capita de ser héroe a nadie. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿qué es un héroe? ¿Cómo luce ser un héroe hoy en día? Yo creo que ser héroe es alguien que salva a alguien. Es alguien que salva el día. Es alguien que salva el planeta. Es alguien que salva el mundo. Y esto fue lo que hemos visto desde niño. Es alguien que entiende que el gran poder que ellos tienen en su vida trae grandes responsabilidades. Es alguien que toma la decisión de usar su poder para poder impactar al mundo y a aquellos que están alrededor de ellos. La idea de Superman, la idea de Spider-Man es que aunque soy parte del mundo, hay algo diferente en mí. Eso es lo que es un héroe. Que yo tengo poder, que yo tengo algo diferente en mi vida. Y allá a lo mejor muchos de ustedes dicen, ya yo sé para dónde va esto. Porque si yo tengo algo especial en mi vida, yo tengo algo, un poder en mi vida, yo tengo que transformar, yo tengo que impactar el mundo alrededor de mí. ¿Por qué? Porque mientras que todos los otros viven por impulsos naturales, mientras que el resto del mundo viven por decisiones egoístas, porque el resto del mundo va a vivir por convenciones, nosotros como un héroe tenemos que vivir diferentemente. Porque tenemos algo diferente y algo especial que puede hacer un impacto en nuestro vecino, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en la comunidad que el Señor nos tiene. Ahora, todos los héroes pueden seguir viviendo igual sin hacer diferencia. Si nos recordamos de Batman, cuando había un problema y salía la luz llamándolo, él podía haberlo ignorado. Cuando Spider-Man ve algo, él podía haberlo ignorado. Todos los héroes tienen la oportunidad de hacer o de no hacer, de usar o de no usar el poder que ellos tienen
en su vida. Ahora, si esto es verdad, nosotros empezamos a pensar que jamás nosotros vamos a ser un héroe. Que nosotros no podemos ser un héroe a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, a nuestra familia, en nuestra comunidad. Pensamos que ser un héroe no es alcanzable. Que sí puede ser una fantasía, que sí puede ser un sueño, pero pensamos que de verdad no es alcanzable. Ahora, no es una realidad hasta que llegó Jesús. Ustedes me estaban pensando que estábamos hablando. No, nada de esto fue una realidad hasta que llegó Jesús. Porque el Señor vino a salvar a alguien y el Señor vino a salvar al mundo. Y queremos ver qué significa eso para nosotros hoy en día. El Señor en esta mañana nos va a enseñar que cada uno de nosotros sí podemos ser un héroe. No nos vamos a tener una S en el pecho, aunque hace años prediqué un sermón, me quité el traje y la camisa y tenía la S de Superman y mi capita y todo. Yo sé que usted se está riendo, yo la capita tuya tenía que haber lucido así. Pero sí podemos tener la S de que somos salvos. Y que como somos salvos, la próxima semana vamos a ver los poderes que debemos de tener en nuestra vida. Con una pregunta, el Señor en esta mañana nos va a quitar todas las excusas y todos los pretextos que nosotros podemos tener para no ser un héroe. No importa tu edad, no importa dónde tú naciste, no importa tu trasfondo religioso, el Señor nos va a enseñar en esta mañana que nosotros podemos ser un héroe a nuestro hogar, a nuestras familias, a nuestros vecinos y en nuestra comunidad. Esta pregunta te va a dar la oportunidad de salvar el día. Y los invito a que abran su Biblia a Lucas capítulo 10. Y todo el mundo conocemos esta historia. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Todos nosotros sabemos la historia del buen samaritano. Desde chiquito en la clase de código dominical siempre nos han enseñado la historia del buen samaritano. Miren el primer versículo 25. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tremenda pregunta. Una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Ahora, lo interesante ahí que dice que es un intérprete de la ley. Hoy en día lo viéramos como un abogado. Hoy en día lo viéramos como un experto en la Biblia. Estos hombres eran un experto en la ley, no solamente mosaica, pero también rabínica. Se lo sabían todo. Sabían el Antiguo Testamento. Sabían la ley de Dios y era tremenda pregunta. Ahora, Jesús, siendo Jesús, sabía que había otra pregunta detrás de la pregunta. Porque escuchen otra vez la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren el versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? A mí me encanta porque la mayoría de las veces Jesús en sus 3 años de ministerio, tú le hacías una pregunta y ¿cómo él respondía? Con otra pregunta. Imagínense que mi esposa a mí me haga una pregunta y yo le responda con otra pregunta. Pero es impresionante que aquí él le dice que está escrito en la ley. Él es lo que le está diciendo, tú eres el profesional, tú eres el experto. ¿Qué dice en la ley? Y me encanta eso porque Jesús lo señaló a los mandamientos de Dios. Porque si es verdad que esta pregunta es, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Entonces la respuesta era simple. Guarda la ley de Dios, que tú sabes cuál es la ley de Dios, pero guárdala perfectamente. Ahí es donde esto se va a poner feo. Es interesante que el Señor lo lleva a la ley de Dios, porque este hombre sabía la ley de Dios, sabía los mandamientos de Dios, sabía el Antiguo Testamento, pero aquí el Señor le dice, no solamente te lo sepas, lo vas a tener que saber por completo. Y me encanta esta historia porque lo lleva a un punto donde este intérprete, este abogado, este experto no quería ir. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, conocemos la Biblia, conocemos del Señor, pero no queremos de verdad que nos lleven a donde el Señor nos confronta.
Y el Señor lo va a llevar a este hombre de verdad a poder entender qué es ser un héroe. Pero miren esta parte, porque él sabía la respuesta. Este hombre sabía la respuesta del Antiguo Testamento, porque todo niño judío se lo aprendían de memoria, se lo enseñaban todos los días, como dice el Antiguo Testamento, mientras que están de camino, mientras que están de viaje, mientras que están en todos los lados, ellos sabían cuál era la respuesta. Mire el versículo 27. Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no tuvo que buscarlo en los rollos. Él se lo sabía de memoria. Él era judío. Desde los niños se lo habían enseñado. Todos estaban de acuerdo con esta respuesta. Nadie levantó la mano y le dijo: no, tú estás equivocado. Todos lo sabían, porque Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas, y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, vamos a hablar algo, porque ahí no está. Y va a ser bien interesante, porque unos días antes a Jesús le habían preguntado qué hace a Dios feliz, cuál es su prioridad. Unos días antes le habían preguntado al Señor cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor había respondido, porque el Señor sabía la respuesta. Lo único fue que el Señor añadió otra parte. Y dijo, porque ahí no está. Y dijo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dijo esta parte, todo el mundo quedó en shock. Todo el mundo quedó en sorpresa. ¿Por qué? Porque mírenlo ahí. Ahí no está que dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos empezaron a ver al Señor como que vino a romper la tradición. Por esto este hombre dice ese primer versículo, y es aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? Para probarle. Esto es algo impresionante lo que estaba haciendo aquí. Jesús ya había respondido: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu mente y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que ellos habían aprendido de sus líderes, de sus líderes religiosos, de sus padres. Ahora el Señor le había añadido: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto cambió toda la relación de no solamente Dios, porque escuchen esto y por favor entiendan: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero ahora el Señor dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el Señor dice: si esto es real, esto tiene que ser real. Si de verdad tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ahora tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un bombazo en esos días. Pero sí, en el Antiguo Testamento, y no se pierdan esto, si no van a oír nada, escuchen esto. En el Antiguo Testamento sí habla: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso lo dice Levítico 19:18. Ahora, esto es una bomba. ¿Quién era el prójimo de los judíos? Ahí está. Tu pueblo. Yo me erizo, porque ahí estaba. Ahí estaba en el Levítico: amarás a tu Dios. Eso lo sabemos en Deuteronomio, pero ya existía: y amarás a tu prójimo a ti mismo. Pero para los judíos, tu prójimo era tu pueblo. Por eso se lo rayé ahí, le puse una línea: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que para ellos su prójimo eran solamente los judíos. Ellos ignoraban a todos. Y sabemos la historia de ¿quiénes? De los samaritanos. Porque de acuerdo a este versículo, los samaritanos eran su prójimo, no para los judíos. Los judíos por eso lo vemos en Miami Beach, que ellos tienen su propia comunidad. Por eso lo vemos en cualquier lugar en los Estados Unidos, que todos los judíos viven en la misma comunidad. Porque ese es su pueblo, ese es su prójimo. Ay, prepárense para el resto de esta historia. Por eso le dijeron que esta pregunta fue para probarlo. Y el Señor le va a enseñarle bien rápido quién es el héroe.
para ellos su prójimo era solamente los judíos. Y escuchen, el intérprete lo sabía. El intérprete estaba presente unos días antes cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Y como le molestó tanto que él había puesto, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, le molestó tanto que por eso se le apareció aquí y le empieza a hacer la pregunta, como dice la Escritura, para probarle. Y obviamente el Señor le dio la respuesta. Y él quería cogerlo en esta trampa. Miren el versículo 28. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Me encanta esto. Él está diciendo, estás correcto con tu respuesta. Estás correcto con la respuesta, no la primera mitad. Estás correcto con tu respuesta completo. Porque esto es lo que le estaba molestando a este hombre. Y lo vamos a ver el por qué. Y es interesante porque no es lo que le está diciendo. Estás correcto porque no es solamente una relación con Dios, sino es una relación con tu prójimo. Yo creo, y esto es mi opinión personal, yo creo que en ese versículo 28 Jesús le dijo, bien ha respondido. Yo personalmente creo que Jesús empezó a salir caminando. Bien ha respondido. Haz esto y vivirá. Yo personalmente, yo creo que el Señor salió caminando porque respondió correctamente. No se pierdan esto. Miren el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, no se pierdan eso. ¿Por qué se quería justificar? Porque ¿quién es el prójimo? Yo amo a mi pueblo. Yo amo a mi gente. Yo amo a mis judíos. Yo amo a los que me aman. Es fácil amar a los que nos aman. Pero el Señor dice, yo quiero que tú ames a tus enemigos. Sí que es interesante que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí viene la pregunta real de parte de este hombre. Yo estoy completamente seguro que en el versículo 25 Jesús sabía que era para probarlo. Yo sé que Jesús sabía que este hombre, esa no era la pregunta, que aquí viene la pregunta. Porque ya estaban machucados por lo que el Señor le había dicho. La primera parte estaba bien con este hombre. Yo amaré al Señor, a Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Ahora, aquí viene la pregunta. La segunda parte depende en cómo tú describes quién es mi prójimo. Ahora sí esto va a cambiar. Ahora sí, ¿quién se va a poner la capa? Ahora sí, ¿quién va a ser el héroe? ¿Cuál es, lo que él estaba preguntando, cuál es el mínimo de amar a mi prójimo? ¿Quieren saber cuál es el mínimo? Miren primera de Juan 4:21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ese es... Lo dijeron ustedes, no digan que yo, el pastor dice que yo soy un mentiroso. Lo dice la palabra de Dios, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, yo quiero que eso le entre a su corazón, a su mente. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Tremendo bombazo. No es cuál es el mínimo de amar a mi hermano. ¿Cuál es el mínimo de amar a mi prójimo? Ahí Él lo pone a un nivel. Dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, no me digas lo que tu hermano ha hecho, no me digas si están en droga tirados en la calle, no me digan si no. Dice, si tú no amas a tu hermano, tú no puedes decir que tú amas a Dios. Y es interesante lo que está sucediendo aquí. Todo el corazón, con toda tu mente, escuchen iglesia, mi corazón esta mañana. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo, puede llegar a ser una distracción. Amar a tu prójimo. Yo sé que eso suena feo. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo, puede llegar a ser una distracción
para amar a nuestro prójimo? Usted dice, pastor, usted está equivocado. Lo vamos a ver en la historia. ¿Sabemos la historia? Un levítico, un sacerdote en camino a la iglesia. No pueden ayudar a alguien. No, porque hoy, no, pastor, es que, yo estoy adorando en mi casa. No, porque yo estoy adorando al Señor. No, yo no puedo ir a visitar, yo no puedo ir a entregar una película. Yo puedo, no. Nuestro amor hacia Dios puede ser una distracción, amar a nuestro prójimo. ¿Cuál ustedes creen que es el mensaje a este hombre? ¿Cuál fue el mensaje a los judíos? Ustedes están tan llenos de ustedes, con todas sus tradiciones, con todos sus sacrificios, con todas estas cosas de adorar a Dios. Y no ven el prójimo. ¿Quieren verlo en el 2024? Sabemos las canciones. Sabemos adorar al Señor. Levantamos las manos, cerramos los ojos. Y no vemos a nuestro prójimo que está sentado al lado de nosotros llorando sin comida. Y estamos tanto adorando al Señor que no vemos a nuestro prójimo. Ese es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. ¿Dónde estamos? Y es increíble que Él le dice, pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No se pierdan esto. Escuchen el resto de la historia. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. No está escrito aquí, pero yo me quiero imaginar que cuando dice ahí que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones, yo me puedo imaginar que este judío, este abogado de la ley, dice, ese pasó por Samaria y lo brincaron. Ese pasó por allí y los samaritanos lo atacaron y lo robaron. Los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándosele, vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo hubiera pagado cualquier cosa para estar ahí. Yo hubiera pagado cualquier cosa para ver la cara de ese abogado, de ese experto en la ley. Tenía que haber sido impresionante para este hombre haber oído esta historia. Esta historia impactó hace 2000 años. Y yo no tengo duda, iglesia, que esta historia puede impactar hoy en día. Yo personalmente creo que si ustedes, que si yo personalmente creo que si mi familia, yo creo que si las iglesias empiezan a practicar esta historia, este mensaje en nuestra comunidad, en nuestro estado, una semana, un mes, yo creo que podemos virar a este mundo al revés. Yo no tengo duda de eso. Porque ellos entendieron y todo comenzó en Jerusalén y tenemos la palabra de Dios en Fairburn, Georgia. Desde Jerusalén hasta aquí. Así que ellos entendieron el mensaje de esto. Miren el versículo 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los líderes religiosos y no hacen nada. Eran líderes religiosos y dijeron, esos son tus problemas. Los líderes religiosos a lo mejor le pasaron, dice, él se lo merece. A lo mejor los líderes religiosos pasaron y dijeron, no, deja que otro lo haga. Yo no lo voy a hacerlo. Yo no tengo tiempo, yo tengo que ir para la iglesia.
Yo tengo que dirigir el servicio, yo tengo que descansar, yo tengo que preparar, yo tengo que cocinar, yo tengo que limpiar, yo tengo que ir de compra, yo tengo que hacer más dinero. Eso es lo que vemos hoy en día. Dice que le pasaron de lejos. El sacerdote y el levita vieron a su hermano. No se pierdan esto. ¿Qué es lo que era este hombre? Dice que venía de Jerusalén. Ellos vieron que era un judío. Vieron a su hermano, vieron a su prójimo en una terrible condición, pero ninguno hizo nada por ellos. ¿Están viendo la hipocresía del corazón? Algo le faltaba, y lo vamos a ver la semana que viene. Algo le faltaba a este hombre. Ahora, por favor, escuchen esto. Si la fórmula de Jesús, si esto de verdad, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, era la respuesta de cómo yo puedo heredar la vida eterna. No se pierdan esto. Si todo esto es verdad y estos dos judíos le pasan por los lados a otro judío y no hacen nada, escuchen, iglesia, a mí lo que me deja esta palabra de Dios es que no eran cristianos. No amaban a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Se lo sabían de memoria, pero de verdad entonces no eran amantes al Señor. Miren el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús termina diciendo que el samaritano, el que los judíos le llamaban perros, el que los judíos los odiaban, a que los judíos no le hablaban, a que los judíos tenían racismo contra ellos, a los que no se casaban juntos, a los que no comían juntos. ¿Se recuerda la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice, dame agua. Dice, tú le estás pidiendo a una mujer samaritana que te dé agua. Le está diciendo, nosotros no tomamos ni del mismo vaso. Y ahora Jesús usa un samaritano para esta historia. Yo creo, y esta es mi opinión personal, yo creo que el abogado empezó a sonreír y empieza a pensar, lo cogimos. Cogimos al Señor en el truco. La pregunta mía fue perfecta. Yo me imagino que el abogado empieza a reírse y empieza a pensar, si él va a terminar esa historia diciendo que el samaritano es el héroe, que el samaritano es el que tiene la capita, el que el samaritano tiene la S en su pecho, se acabó el ministerio de Jesús. Yo me imagino que eso es lo que él estaba pensando. Pero qué lástima que lo que Jesús hizo en este momento es que señaló la corrupción de la religión que a veces llevamos nosotros. Que venimos a la iglesia pero odiamos a nuestro hermano. Venimos a la iglesia pero no podemos ayudar a alguien. Venimos a la iglesia pero decimos eso es de otro. Venimos a la iglesia pero no podemos invitar a alguien. Venimos a la iglesia, eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es exactamente lo que el Señor estaba haciendo. Y se lo voy a decir por adelantado. El Señor le estaba diciendo a esta persona, a ti lo que te falta es amor. Porque viste a tu hermano, a un judío, le pasaste por al lado, no, eso es falta de amor. Y eso es el sermón de la semana que viene. Que el poder que el Señor nos ha dado, que el primer fruto del Espíritu que el Señor nos ha dado es amor. Entonces, si nosotros no podemos ayudar a nuestro prójimo, llámale hermano de sangre, llámale a alguien que no está trabajando, a alguien que no tiene comida, a alguien, si nosotros no podemos ayudar a alguien y compartirle el amor de Dios, nosotros, no se ofendan, no tenemos el amor de Dios. Y lo vamos a verlo el domingo próximo. Es increíble que este versículo dice que un samaritano. Y peor, el versículo 34 dice, acercándose, vendó sus heridas. Bueno, lo tocó. Si los judíos no tocan a los samaritanos. Y dice ahí
que lo tocó. El versículo 35. Otro día a partir sacó su denario. ¿Cómo que otro día? Se quedó ahí con él. Escuchen, iglesia, esto es una historia de loco. Nada de eso cabía en la cultura de ese momento. Quiere decir que este samaritano se quedó para cuidar de este judío. Jesús en este momento cambió la definición de prójimo. No solamente en ese momento, sino para nosotros. No es una iglesia de cubanos, no es una iglesia de mexicanos, no es una iglesia de salvadoreños, no es una iglesia de dominicanos, no es una iglesia de puertorriqueños. El Señor acabó con todo eso en este momento. Por eso usó este ejemplo en estos momentos. Estas personas nunca fueron igual. Por eso impactó el mundo entero por 2000 años. Esto nos hace a nosotros pensar. Esto nos hace a nosotros examinar nuestro corazón y nuestra mente. Y no es tiempo, como dice esos versículos anteriores, y este hombre para justificarse. Iglesia, este no es el tiempo de justificarse. No, porque pastor, usted no sabe lo que a mí me han hecho. Usted no sabe lo que me hizo mi vecino, mi familiar. Este no es el tiempo para justificarse. Este es el tiempo donde el Señor está diciendo, tú tienes que amar a tu prójimo. Tú tienes que compartirle el amor. Tú tienes que de verdad llenar sus necesidades. No puede haber racismo. No puede haber odio. Yo sé que nos han herido. Yo sé que todos nosotros podemos enseñar todas las puñaladas que a lo mejor nuestra familia nos han hecho. ¿Usted quiere saber quién es que le va a hacer más daño a ustedes? Aquellos que ustedes le abren su puerta, que a lo mejor han tenido en su casa por 3 meses, por 6 meses. Esos son los que le van a dar la puñalada. ¿Usted quiere saber quién le va a hacerle más daño? Lo que usted ha permitido entrar a su vida. Su mamá, su papá, sus hermanos, su primo, los hermanos de la iglesia. Esos son los que hay posibilidades. ¿Quién besó a Jesús para entregarlo? Judas, y siempre lo dice la Biblia, uno de los discípulos, uno de los 12, uno que caminó con el Señor. Así que ahora no es el tiempo de justificarnos, ahora es permitir que la palabra de Dios empiece a transformarnos. Ahora es permitir que la palabra de Dios de verdad nos revele quién es un héroe. Miren el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Tremenda pregunta. Porque él está preguntando, no se pierdan esto, él está preguntándole en ese versículo 30, ¿quién pues de estos 3 amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza? Porque en estos momentos, si este hombre responde, él se va a tener que comprometer o en tener que empezar a amar al prójimo que no, es fuera de los judíos, o se va a tener que decir, yo de verdad no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Es impresionante lo que está pasando aquí. Es lo que está preguntándole aquí. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Es lo que le está preguntando aquí. ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue que sabía su poder? ¿Quién sabía que tenía algo especial? ¿Quién de estos 3 sabía que podía impactar? Que podía hacer una diferencia en esta persona. ¿Quién fue el héroe de esta historia? El versículo 37, yo creo que es tan triste. Miren el versículo 37. Él, el intérprete, el abogado, el profesional, el experto. Miren el versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Qué falta en esa palabra? ¿Quiere que se lo lea otra vez? Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Todavía no lo ven? Era tan orgulloso, tenía tanto odio, tenía tanto resentimiento, él no pudo usar la palabra samaritano. ¿Dónde estamos? ¿Entienden por qué el racismo de hoy en día?
¿Entienden por qué las iglesias no están al nivel donde Dios quiere que estén? ¿Entienden por qué nuestro matrimonio está como está? ¿Nuestras familias están como están? Porque hay tanto orgullo, hay tanto odio, hay tanto resentimiento. Tenemos las heridas todavía tan abiertas que no hemos perdonado, no hemos permitido que el Señor nos sane, que no podemos ni llamarle hermano. No podemos llamarle ni por el nombre que deben de ser. Ahora, no se pierdan esto. Porque dice, Él dijo, el que usó de misericordia con Él. ¿Quién tuvo misericordia con nosotros? Jesús. Que murió por mí, murió por ti, que paró su vida, dejó el cielo para venir aquí, para ministrarnos y llenar todas nuestras necesidades. En esto, en el ministerio de Jesús, podemos decir que Él era el samaritano en esa historia. Él vino a amar a quien lo odiaba. Él vino a amar, como vimos el jueves, que aún siendo pecador, Él dio su vida por nosotros. Pero mira cómo esto termina. Porque esto sí que es impresionante. Él le dijo, el que usó de misericordia con Él. Es interesante que Jesús no discutió. Ustedes han visto hoy, y sucedió ahora con el presidente Biden, que la gente empezó a gritar, say her name, say her name. Y eso lo hemos visto aquí cuando ha habido un tiroteo. La gente le dice, say her name, say her name. Dile el nombre de la persona que mataron. Dile el nombre de la persona. ¿Se dieron cuenta que aquí el Señor no entra ni en la política, ni empieza a decirle, dile el nombre? ¿Quién fue que lo sanó? ¿Quién fue que lo sanó? Miren la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve tú y compórtate como este samaritano se comportó. Ve tú y ama a aquellos que no son amados. Ve tú y sé el héroe. Aquí el Señor nos presenta quién de verdad puede ser el héroe. Y si nos hacemos la pregunta, ¿quién es el héroe? El que vio la necesidad y la llenó. Ahí está. ¿Quién es el héroe? El que vio el precio y lo pagó. ¿Quién es el héroe? El que no puso excusa. El que no puso pretexto. Déjame hacer una pregunta. ¿Somos el héroe? Porque si no lo somos, ahí tiene la respuesta. Ve y haz tú lo mismo. ¿A quién le vamos a hacer un héroe esta semana? ¿A quién le vamos a hacer un héroe esta tarde? El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, ves y haz tú lo mismo. Esta semana, ministren a alguien. Esta semana, inviten a alguien. Esta semana, amen a alguien. Y no simplemente porque es el día del amigo el domingo que viene. Tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza, vamos a amar a nuestro prójimo como a mí mismo. No es creyente, es samaritano, nos han hecho daño, pero si esto es verdad, esto va a suceder. Escuchen, iglesia, si esto no está sucediendo de acuerdo a la fórmula de Jesús, eso es mentira. Esto es mentira. ¿Dónde estamos? ¿Ustedes no creen que mis piernas están temblando esta semana de saber lo que este mensaje nos trae a nosotros? Porque estamos viviendo una vida fácil. Yo soy cristiano, gloria a Dios, amén. Pero ¿qué está pasando aquí? Y si no lo estamos haciendo, no es para darte con una silla en la cabeza, no es para darte con la Biblia en la cabeza. El Señor simplemente le dijo a este hombre sin discutir, ni le dijo, di samaritano. No le dijo nada, simplemente Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo no te voy a decir que eres un mal cristiano, un mal miembro, un mal ser humano. Lo único que
que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros esta semana. Ves y haz tú lo mismo. Y de repente, nosotros somos el héroe que al principio del sermón pensamos que no podemos hacerlo. Somos un héroe con una S. Porque somos salvos. Y el Señor dice, ve y haz tú lo mismo. Le voy a pedir que se pongan de pie. Que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te suplicamos, Señor, al principio de este servicio, que tú nos hablaras, que tú nos transformaras. Señor, y es mi oración que tu palabra tenía que haber hecho algo a nosotros en esa mañana. Te pedimos perdón, Señor, porque le hemos cambiado la definición a nuestro prójimo. Pero, Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras mentes, tú conoces nuestras preguntas, tal como hemos visto en esta mañana. Señor, sí es mi oración que estos pasajes sean un bombazo para nosotros. Que podamos entender, Señor, quién es nuestro prójimo. Qué lindo es venir aquí y adorarte, Señor. Qué lindo es venir aquí y saber que somos salvos. Qué lindo venir aquí y adorarte con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza. Pero, Señor, ¿qué es de nuestro prójimo? Señor, tu palabra es bien fuerte. Porque tú quieres transformar nuestra vida. Señor, lo vimos aún hoy en la escuela dominical. ¿Quién decimos nosotros que eres tú? Porque de acuerdo a esa respuesta es de acuerdo a cómo vamos a caminar. Pedimos, Señor, que nosotros podamos tomar decisiones en esta mañana que impacten nuestra familia, que impacten nuestra comunidad, que impacten nuestro estado. Señor, que no seamos como los fariseos y los escribas. Que de verdad, Señor, podamos ser como tú hiciste, que le ministraste, que amaste. Señor, tú viniste a dar el perfecto ejemplo de lo que es un héroe. Pero, Señor, qué lindo que en este pasaje, Señor, tú nos has enseñado que nosotros también podemos ser un héroe. Si simplemente ministramos a otro. Te pedimos perdón cuando no lo hemos hecho. Y, Señor, a ti te daremos la honra y la gloria. Y queremos ser obedientes. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.